Buenos días, profesora Natalia Peñalosa. Mi nombre es Daniel Izquierdo y el día de hoy voy a hablar sobre el clientelismo. Iniciando con una reflexión sobre el clientelismo como una problemática que está actualmente inmersa en nuestra cultura y que se ha vuelto más allá que algo pequeño y fácil de ignorar, una problemática que ha permeado grandes partes y estructuras del Estado y se encuentra metida casi que en la cultura de nosotros los colombianos, y creo que reflexionar sobre esto nos permite a nosotros entender sobre la problemática actual de nuestro país. A lo siguiente, voy a hacer una presentación creativa por medio de dibujos y con una voz en off explicando el inicio, cómo fue el desarrollo en nuestro país, cómo ha permeado las estructuras del Estado, cómo como ciudadanos hemos sido, digamos lo que, secuaces de este delito, porque sin querer nos han presentado el clientelismo, que no es más sino la capacidad, digamos que inteligente que tiene el colombiano con su malicia indígena de recibir dádivas de los políticos, que a su vez son peones de otro tipo de jerarquías que llamémosles de índole comercial o de índole político, siempre buscan un usufructo de dinero del Estado. Dinero que es copilado gracias a todos los dineros que se recaudan por los impuestos de los colombianos y que en vez de verse invertidos en el avance de las comunidades, como la educación, como la salud, como el desarrollo como ciudad, los desarrollos tecnológicos en materia de investigación, estamos viendo que esos dineros son amañados, entregados de maneras no muy profesionales para ejecutores que terminan volviéndolo plata de bolsillo. Una problemática que lleva generaciones en nuestro país y que si no le hacemos frente no vamos a poder nunca dar un paso adelante en el avance en Latinoamérica como pues, la Atenas que realmente somos. Hablar del clientelismo también es hablar un poco de la cultura colombiana, y creo que cuando vemos este panorama más amplio encontramos varias cosas que debemos entender. Lo primero, la falta de educación del tema, el entender que la democracia y la participación como herramientas, digamos, de igualdad en la comunidad no son impartidas desde la educación, cosa que no permite que realmente entendamos esta problemática, y por eso es que está tan inculcada en nuestro país. Lo segundo, que a veces hablamos de la palabra corrupción, pero la palabra corrupción es hija del clientelismo de muchas maneras, y que en el momento en que comencemos a llamarla por su nombre, creo yo, de manera personal, vamos a poder realmente enfrentar la problemática que actualmente tenemos en nuestro país, que es este tema en que la balanza social está totalmente desequilibrada y que no encontramos una solución clara a las problemáticas, debido a que la problemática del clientelismo comenzó con un proceso feudal en el que de alguna manera u otra cada uno quería tener un crecimiento personal de sus tierras y otros lo volvieron un tema comercial, pero ya comenzó a volverse tan grande que se diversificó, haciendo que ya no fuera sencillamente el presidente aquel que tuviera esta problemática clientelista, sino ya bajó al Senado, ya bajó a la Cámara, ya bajó los edilatos, ya bajó los gobernadores, ya se encuentran los alcaldes, y eso hace que se encuentre en todas partes entre las redes políticos y públicas de nuestro país. Nuestro estado actualmente se encuentra pues demasiado débil, debido a que pues se ha petardeado de muchas maneras, debido a que todos quieren una parte de él, y eso es lo que genera actualmente que en muchos lugares de nuestro país no haya presencia del Estado. Es por eso que encontramos lugares donde aún no tenemos ingreso del agua potable, mientras en otras ciudades todavía tenemos ya un desarrollo tecnológico a nivel de otros países de primer mundo. Lo siguiente es una presentación en la que espero podamos encontrar un poco más de información acerca del clientelismo y entendamos un poco más de qué manera nosotros como ciudadanía podemos detenerla y avanzar en una mejor Colombia. Muchísimas gracias.
El clientelismo en Antioquia tiene como punto de partida el comportamiento patronal feudal y su proceder recurrente de apropiación y expansión de territorios propios de cualquier manera, sin importar a qué costo. Esta problemática se fue inyectando en una genial cultura empresarial y empuje que tienen los antioqueños, pero no de manera positiva, pues muchos de los grandes emporios empresariales se valieron de la participación política para poner el Estado a su favor y beneficio, rompiendo la balanza social, además que en ocasiones con alianza de grupos y negocios ilegales. Esta conveniente práctica es evidente en nuestro país, pero a su vez es poco mal vista, pues es disfrazada y sustentada por lo positivo que acarrea, como las dádivas entregadas a sus participantes o sencillamente aplaudida como la malicia indígena, que no es otra cosa que la habilidad de transgredir de una manera más o menos sutil las normas sociales e institucionales con el objetivo de obtener beneficio propio. Desde su inicio, el clientelismo creó fanáticos que se polarizaron según las necesidades que pretendían sacar del gobierno. Por ejemplo, las familias de interés predominante comercial constituyeron el núcleo del liberalismo, mientras que aquellas que tenían en la minería y la propiedad de la tierra, la base de su riqueza, tendieron a identificarse con el conservatismo. Debe tener en cuenta que en Antioquia los partidos políticos no representaban realmente los principios ideológicos, sino lógicas de poder económico y financiero y control de la tierra, lo cual a su vez generaba dependencia de los ciudadanos y la precaria institucionalidad del Estado a diferentes liderazgos. Ahora bien, con este fenómeno se comenzó a tomar una fuerza más allá del entendimiento de los primeros practicantes. Es decir, también tuvo demasiado descontento para muchos sectores que eran víctimas por falta de atención del Estado, para lo cual se creó o se permitió el papel de la religión, que ha sido decisivo en el mantenimiento de las virtudes antioqueñas, para que los grupos que por su falta de educación, por su composición racial, los zambos y negros, no participaban plenamente de las virtudes antioqueñas, acepten su situación y permitan que la sociedad sea guiada por las gentes de bien, citado el texto de Melo en el 79. Y el antioqueño constitucional decía en 1946 que la enseñanza religiosa es necesaria para el pobre, para consolarle y hacerle ver que en esta desigualdad de condiciones no hay ninguna injusticia. Resultado de esto, se configuró un Estado poco potente y carente ante la atención de los derechos básicos de la población, haciendo que en muchos sectores del país no hubiera presencia de los organismos gubernamentales, generando un fenómeno en el que los terratenientes no solo eran dueños de los más prominentes negocios y a su vez las oportunidades laborales, sino que también, a pesar de que en un inicio fueron causales de debilidad de gobierno, se convirtieron en actores importantes que el mismo gobierno amparaba, subsidiaba y sin importar sus prácticas eran o no convenientes para el Estado. En otras palabras, la incapacidad del Estado y de sus aparatos coercitivos para asegurarse el monopolio de la violencia legítima le permitió a un gran número de terratenientes crear sus propias organizaciones armadas que transformaron su poder económico en político y con él rápidamente pasaron a presionar a la población civil de diversas formas. Una de ellas es obligando a los habitantes de una zona controlada por grupos armados a votar por determinados candidatos. Este es precisamente el origen del escándalo de la parapolítica, una serie de procesos judiciales conducentes a juzgar a la actuación de numerosos senadores de la República, quienes, cuando candidatos del Senado fueron apoyados por grupos paramilitares, a través del uso sistemático de la violencia, influenciaron el voto de numerosos pobladores en favor de su candidatura. Entendiendo esto, se evidencia el primer tipo de comportamiento del clientelismo, que fragua como base la política del servicio del empresario. Pero no es el único tipo de clientelismo que existe, pues en otra versión, no suficiente con el amparo político generado para la prosperidad de sus negocios, se tomaron la osadía de querer ser dueños del Estado,
caso del expresidente Samper, con los Cacos 97, quienes fueron los que ayudaron a meterlo en el poder a cambio de los grandes negocios y las privatizaciones de la telefonía celular, la televisión privada y un sinnúmero de negocios relacionados con el Estado. Con la evolución del país, esta práctica también mutó y se diversificó. Como un virus comenzó a llegar a todos los diferentes niveles de los engranajes gubernamentales, lo cual creó una descentralización administrativa de la corrupción y dejó al descubierto el poder regional de las élites, descentralizando la corrupción en un conjunto de organizaciones ilegales como el narcotráfico en el caso de Antioquia, donde el matrimonio de la política y el narcotráfico campearon en todas las administraciones municipales desde finales del siglo XX. El incremento de los seguidores de esta tendencia del clientelismo disminuyó la cantidad de puestos públicos que eran usados como monedas de canje, generando la diversificación de la corrupción que empezó a tocar toda clase de inversiones del Estado sin importar quién resultaba afectado. Es el caso de la perversión de los contratos de salud, educación, obras públicas, entre otros. Uno de los más altos niveles de infiltración obtenidos por el clientelismo es en el que los líderes barriales se vuelven aliados a esta práctica, garantizando resultados electorales a cambio de cubrir necesidades básicas de ciertas poblaciones. En contraprestación, el líder político recibe de su jefe político dinero en efectivo y la promesa de entregar todo tipo de contratación y propuesta de trabajo tanto para el líder como para los seguidores y colaboradores si se logra la victoria. En este escenario, donde los jefes patrones y los líderes establecen contacto en un momento determinado, es donde tiene auge la red del clientelismo. Conclusiones. El fenómeno clientelista, inculcado culturalmente en los ciudadanos, ha generado un estado débil y carente de carácter, una fuerza que solo deja como resultado una gran masa de ciudadanos desentendidos de los servicios básicos que son derechos y evidentemente generan una situación de malestar que debe terminar. Somos culpables del clientelismo y sus dañinos efectos a la sociedad actual, pero a su vez podemos ser verdugos de sus tentáculos y hacerle fin al proceso que ha deteriorado nuestro Estado. La educación sobre este tema debe ser eje central de las políticas actuales, buscando blindar y procurar la autonomía de nuestro Estado, dejando de ser un recurso para los políticos y empresarios de turno para convertirse en un eje transversal alimentado por las contribuciones de los ciudadanos que potencian nuestro país como la nación rica, bella que es.